La Zona Cero. En nuestro monográfico Zona Cero vamos a hablar de un personaje extrañísimo llamado Tritemius, aunque en verdad ese era su seudónimo, el nombre era otro, pero un abad muy curioso que escribió cosas interesantísimas, arriesgado, un hombre verbilocuaz. En fin, que Tritemius creo que os va a gustar. Y además, artífice de una interpretación de determinados códigos que bueno. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo se llama esto que inventó Tritemius? Bueno, no es que se llame, es que hay una obra que es un código secreto que es la esteganografía. Esteganografía. Exactamente, que ha sido un clásico, al igual que el manuscrito Voynich, desde siglos, ¿no? 500 siglos manteniendo su secreto hasta que hace muy poquito un par de matemáticos dicen haber desvelado el secreto. ¿Cuántos siglos dice que? 500, perdón, no 500 años, no 500 siglos, 500 años. Estamos hablando de... Tritemius era longevo. Vamos sí, pero no tanto, es verdad. Y eso que también dice que llegó a conseguir la piedra filosofal. Claro, dicho así, un abad de un monasterio benedictino que escribió muchísimas obras teológicas, pero que a la vez está considerado como uno de los padres de la magia negra y el padre de la criptografía, porque escribió muchos de estos manuales pues en esta clave secreta, y en concreto el de la esteganografía, pues hombre, deja mucho que hablar, muchos rumores que se divulgaron en su momento, y yo creo que a nadie extrañará que este libro en concreto formara parte del índice de los libros prohibidos del Santo Oficio. Esteganografía. Bueno, pues Tritemius puede ser el precursor del código Enigma, ¿no? De la máquina Enigma. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Verdad? Porque era un encriptador nato. Sí, era un encriptador nato, pero el sistema de los sistemas clásicos de codificación, el de Tritemius es el más fascinante. Digamos que el sistema clásico, el juliano, el que se utilizaba por los romanos, eran códigos cifras, códigos libro. Es decir, tú ocultabas un mensaje a través de unas combinaciones numéricas que se relacionaban con palabras. Si tú no disponías del mecanismo del control original del documento, tú no podías interpretar luego lo que venía codificado. Eso efectivamente es la base de Enigma. Es decir, la única diferencia es que Enigma tenía un doble código. Es decir, tú al mismo tiempo obligabas al lector a ajustar el punto de clave, sí, y las combinaciones eran inmensas, puesto que era una especie de calculadora muy compleja. Una máquina lo enviaba, otra lo descifraba. Exacto, otra lo codificaba. Bueno, ese era el sistema clásico. No, el Tritemius se basa en algo todavía más sorprendente. Tritemius se basaba en el mecanismo de la palabra oculta. Es decir, era algo más que matemática, es decir, era lenguaje puro. De hecho, Tritemius, luego hablaremos de ello, consideraba la lengua la más importante de las disciplinas humanistas. Él pensaba que el estudio de las lenguas le daría al ser humano la capacidad de mantener y de conocer el secreto de las cosas del universo. Luego hablaremos por qué además esto ha llamado tanto la atención, porque los libros de Tritemius están escritos de tal manera, bueno, no hablo de los libros religiosos normales que hizo, sino libros extraños, como por ejemplo, luego hablaremos de las 7 segundas causas, un libro fascinante sobre el origen del universo y el gobierno del cosmos, que se sabe que en realidad ese libro no es el libro real, sino que oculta otro libro, porque cada una de las palabras tiene un significado oculto, de manera que todo el libro está codificado. Claro, el problema es cómo llegar al contenido de lo que viene detrás de lo que aparentemente lees. Bueno, es una historia fascinante. Realmente nunca sabemos, o nunca sabremos casi con seguridad, qué es lo que llegó a conocer el abad Tritemius. Pero al igual que cuando hablamos de Nicolás Flamel, efectivamente, es una de las personas que en el mundo de las que se dice que llegó a conocer el secreto de la piedra filosofal. A ver, Jesús, vamos a ubicarle en la historia. Lo ubicamos. Sí. ¿Su verdadero nombre, sus años? Sí, su verdadero nombre era Johannes de Heidelberg. Él nace en Trittenheim, en una localidad, bueno, lo que ahora actualmente sería Alemania, y él adopta precisamente como seudónimo el lugar de su nacimiento, ¿no? De Trittenheim, pues él se convierte en Tritemius, en latín, o el abad Tritemius. Todavía no es abad, evidentemente. Estamos hablando del 2 de febrero de 1462, que es cuando él nace en Trittenheim. Y la verdad que tuvo una infancia bastante delicada, bastante penosa, para lo que tocaba vivir también por entonces, lo cual tampoco era una excepción. Su padre adoptivo le maltrataba, le impedía cualquier tipo de instrucción, y eso que ya apuntaba a buenas maneras. Y entonces, al cumplir los 15 años, aprende a leer por su cuenta, aprende a escribir también por su cuenta, a escribir alemán, algo de latín, de lo que podía. Vamos, como Tarzán, ¿eh? Sí. Increíble. Y al final, pues... Yo Tritemius. Como el maltrato seguía, pues está claro que su padrastro, pues como que no tenía mucho interés en que este hombre prosperara a nivel educativo, sino que le ayudara en sus faenas domésticas. Lo que hace es que se marcha de casa, huye en pos de una vida pues dedicada al estudio, dedicada un poco a la investigación, en fin, todas esas inquietudes que él tenía y que en el ambiente familiar no se desarrollaban. Y bueno, en uno de sus viajes
se refugia en una tormenta. Él tenía antes un maestro que es el que le enseñaba pues esto, a escribir, a leer, y ya le dijo que él tendría alguna especie de señal que le iba a augurar su futuro. Bueno, cuando él se marcha de casa, en una de estas nevadas, una tormenta de nieve tremendas, él encuentra un convento benedictino, el de Sponheim, que luego marca un antes y un después en la vida de Trithemius, porque allí es alojado y allí él ve la señal que va a decidir su futuro, hasta el punto de que él en ese momento tenía unos 17, 18 años, y le acogen con los brazos abiertos los monjes, y a los 22 años, fíjate, a los 22 años, él se convierte en abad de este convento benedictino de San Martín. ¿Estaban mal en esto que se llama ahora recursos humanos? ¿O? Sí, estaban bastante mal. Sí, bueno, él lo encuentra pues, todo destartalado, un convento en ruinas, los monjes dedicados a la molicie. Al vino directamente, holgazaneados del tiempo. Y este hombre les aplica la regla benedictina. Alemana pura. Sí, totalmente alemán. En un momento se enfada, casi hay una sublevación, y al final reconocen que este hombre pues está aportando pues como buenas maneras, ¿no?, a este convento que poco a poco pues iba degradando, hasta el punto que lo convierte no solo en un convento casi como referencia de todos los que había en la Alemania de aquella época, sino que la pobre biblioteca que tenía, una biblioteca muy parca en volúmenes, la llega a convertir en una de las bibliotecas más importantes, no solo de Alemania, sino posiblemente de la Edad Media, consiguiendo y comprando 2.000 volúmenes de lo mejorcillo que había en aquella época, tanto de temas teológicos como de magia. Y ahí empieza un poco esa faceta más desconocida. Quería comentar una cosa, porque como nuestros oyentes sabemos que nos siguen con dedicación y que además escuchan con mucha atención lo que decimos, que recuerden la similitud tan increíble que existe entre la anécdota que ha contado Jesús de su maestro que le dice que algo le va a ocurrir sorprendente cuando llegue después, en algún punto él va a ver una señal que le va a cambiar toda su vida y su camino, con lo que le pasa a Nicolás Flamel cuando se le aparece en sueños un ángel, que es el que le dice que toda su vida va a cambiar, y al día siguiente se encuentra a los pocos días, con una persona que entra en su librería, en el lugar donde él trabajaba como notario, como escribiente público, y él recuerda inmediatamente a esa persona y la asocia automáticamente con el ángel que había soñado. Es muy similar, es una especie como de revelación, pero no en el sentido mágico religioso, sino una revelación mucho más extraña. Es alguien que te aparece para indicarte que te dediques a otra cosa, te aparta de tu camino y te envía hacia otro lado. En cuanto a lo del convento y lo de la biblioteca, hay que reconocer el mérito que eso tiene. Ahora mismo hablar de 2.000 ejemplares pues obviamente no es mucho. Sin embargo, 2.000 ejemplares en el siglo XV era tener una de las mayores bibliotecas del mundo. Y teniendo en cuenta que tenía 55 volúmenes solo. O sea, que 55 llega a tener 2.000 ejemplares en 35 años más o menos de convivencia. Y debía de ser alguien realmente notable, porque a toda la cuadrilla de vagos que encontró allí los tenía todos. Primero les enseñó oficios, unos carpintería, otros preparación de pergaminos, otros limpiaban, otros escribían, otros hacían las señales doradas en los libros, a otros los tenían jardinería. La verdad es que consiguió pagar todas sus deudas. Lo dejó aquello hecho un primor. Era una verdadera maravilla. Este tipo que resulta es una isla desierta y rápidamente aparece Manhattan al cabo de una temporada. Sí. Y la verdad es que con esa eficacia, aparte de lo que acaba de comentar Jesús, de convertir de nuevo a un monasterio benedictino en uno de los más importantes de Alemania, obviamente hizo algo muy importante, y es que el monasterio empezó a llamar la atención. A llamar la atención incluso en la corte imperial de Viena, porque realmente lo que estaba ocurriendo allí era algo muy notable. Y algo muy sorprendente, porque estamos hablando del siglo XV, una época de genios absolutos. Él es contemporáneo, recordemos, de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, de Copérnico, de Pico de la Mirandola, del propio Cristóbal Colón. Es decir, es coetáneo de gente increíblemente brillante en una época enormemente interesante de la historia de Europa. Y él pronto destacó porque se salía completamente de lo que era normal en un abad. Y la verdad es que, como ahora veremos poco a poco, motivos había para ello. A ver, peculiaridades del abad Trithemius. Bueno, pues como estamos viendo, le hacen abad muy prontito, ¿no? 22 años. Pero claro, era el más listo y el más capaz de todos. Por lo tanto, nombraron abad al que sabían que tenían que nombrar. ¿Qué ocurre? Que su fama, al más capaz, que era el abad. Pasad, buen abad, pasad, como dice la obra de teatro. ¿Qué ocurre? Que su fama empieza a trascender los muros del convento. Y desde ese momento, príncipes y reyes envían emisarios a Sponheim para consultarle, pero para consultarle en temas no solo religiosos, sino también políticos. Y hay una anécdota bastante significativa para darnos cuenta de la gran importancia moral y espiritual que podía tener el abad Trithemius en aquella época. El emperador Maximiliano, entonces, solicita el consejo de este clérigo, del abad, sobre cuestiones políticas. Estamos hablando de el año 1482,
y es llamado a la corte imperial pues para dar un consejo sobre una cuestión que en ese momento le está preocupando muchísimo al emperador Maximiliano, y es que la emperatriz María de Burgundia había muerto y el emperador deseaba casarse de nuevo. Entonces le preguntaba, bueno, si era oportuno casarse de nuevo, qué persona sería la más adecuada y tal. Y no se le ocurre mejor solución o mejor consejo a la abad Tritemius que convocar el espíritu de la difunta a través de un ritual. Claro, dice, bueno, vamos a ver qué opina la que, en fin, ya ha muerto y está en el más allá. Y evoca el espíritu de la difunta reina y para que ella decida quién va a ser elegida como la sucesora, como la siguiente esposa, ¿no? Bueno, el conjuro parece que tiene lugar, María de Burgundia aparece en todo su esplendor, en toda su belleza, y claro, Maximiliano cuando la ve, antes previamente habían hecho un círculo de protección, como se suele hacer en este tipo de rituales mágicos, pero Maximiliano cuando ve a esa mujer, que prácticamente está viva y tangible, abandona el círculo mágico para abrazarla, y bueno, cuando pega ese abrazo tan efusivo, pues cae al suelo al abrazar el aire, ¿no? Porque lo que estaba viendo era un espíritu, ¿no? Y se desvanece, evidentemente. Pero antes de desaparecer, cuenta la leyenda que ella había revelado muchísimos sucesos futuros que le iban a ocurrir tanto a él, a Maximiliano, como al reino, incluso quién sería su sucesora, ¿no? O sea que, bueno, todo este tipo de cosas son significativas porque, ya digo, aunque es una leyenda que posiblemente está exagerada, sí es bastante representativo de la influencia que podía tener la abad Tritemius, hasta el punto que también incluso en el año 1505 fue llamado a la corte de Felipe, el conde palatino. El viaje a Heidelberg, pues lo mismo también, donde cae precisamente gravemente enfermo. Entonces los monjes, los desponjes, aprovechando eso revelado dejó de currar, empiezan a darle otra vez a la barrica, se revelan. Estos eran unos irredentos, a la mínima. No, porque claro, ven un poco una especie de libertad. Cuando él no está, pues claro. Hombre, pues fíjate, aquí ya podemos incluso pues salir del convento, en fin, hacer sus incursiones crapulosas hasta que regresa y, bueno, el resultado incluso es distinto de lo que uno se podía pensar, ¿no? Porque al final hacen una especie de motín y se tiene que ir, el abad Tritemius se tiene que ir de convento. No soportaba tanta eficacia ya. Se tiene que ir a la abadía de San Jacobo, la que entra en 1506 y donde muere y donde está enterrado, ¿no? ¿En qué momento le recogimos? Si es que lo decía, es que no me puedo ir. Claro. Sois unos malutos. Y bueno, eso es un poco significativo de la personalidad que tenía. Entre medias, evidentemente, le escribía tratados. Escribía una de las mejores obras de criptografía, y de hecho ya digo que está considerado uno de los padres de la criptografía. Y bueno, y eso es lo que hace, por ejemplo, que se convierta en uno de los referentes obligados, ¿no? Una de las obras es la poligrafía, que ya digo que es la obra de referencia, pero entre medias está esta esteganografía, que realmente estamos hablando de 3 volúmenes. Él la escribe en 1499, pero ojo, no se publica en vida. Se publica mucho más tarde, cuando él ya ha muerto, y desde entonces sigue siendo un misterio, porque son 3 partes, 3 volúmenes de esta esteganografía, que eran un verdadero rompecabezas para todos aquellos que intentaban desvelarla. Lo más que se sabía es que los 2 primeros volúmenes eran un sistema de criptografía, que era para conseguir la ayuda de los espíritus a la hora de comunicar mensajes sin cartas y sin letras, y sin mensajeros, evidentemente, y la tercera era el gran enigma, la tercera parte, que era también enviar mensajes, pero todo envuelto de una especie de cálculos astrológicos, de tablas astronómicas, donde nunca se llegó a saber lo que había escrito ahí, hasta ya digo, 500 años después. Es que donde se han hay una cosa muy interesante, aunque él muere poco, bueno, muere prácticamente cuando Lutero acaba de comenzar su rebelión contra la Iglesia. Él fue siempre muy fiel a la doctrina católica oficial, él nunca se intentó rebelar, pero él consideraba que la sabiduría que él había alcanzado de alguna manera, que debía ser algo asombroso, no debía ser revelada a los hombres ni tenía que ser puesta a disposición de todo aquel que no estuviera especialmente preparado para ello. Tritemio tuvo una gran influencia, por ejemplo, sobre Paracelso, sobre Cornelio von Agrippa. Entonces, Agrippa, por ejemplo, le dijo una cosa muy interesante. Le dijo un día: tan solo un consejo tengo que darte. Nunca lo olvides, dice, al vulgo, háblale solo de cosas vulgares y reserva para tus amigos todos los secretos de orden superior. Dale heno al buey y azúcar al loro. Entiende lo que te quiero decir, no sea que te pisoteen las patas de los bueyes, como a menudo sucede. Él siempre tuvo miedo a que si revelaba los secretos la gente realmente no lo entendería y lo que generaría sería una reacción contraria.
Es cierto que en algunos de los casos de los libros de Tritemio hay tal misterio en el contenido, incluso en la forma. Por ejemplo, no se conoce muy bien, pero por ejemplo, se sabe que tenía una obra que se llamaba El libro de las cosas secretas y doctrina de los espíritus, donde él revelaba algo que es que, claro, es que es digno de una bueno, es digno del Señor de los Anillos. Decía instrucciones detalladas para invocar a los espíritus y protegerlos y guardarlos en cristal. Es que es una cosa tan increíblemente extraña todo el contenido. Por ejemplo, escribe un libro simbólico que se llama El libro de las 7 causas, en el cual definía el gobierno de los 7 ángeles superiores, a los que relacionaba con los 7 planetas entonces conocidos, y decía no solamente quiénes eran, sino qué periodos de tiempo había gobernado el mundo y qué ángel en ellos. De hecho, él acaba en 1879, es decir, porque cuando se refiere al gobierno del ángel Gabriel, este periodo acaba en el siglo XIX nuestro, que él por supuesto no llegó nunca a vivir. La verdad es que se sabe que ese libro, por ejemplo, es uno de los libros que más se investigó matemáticamente, porque es uno de los que se sospecha por cuestiones matemáticas de especialistas en simbología y en criptografía, que es un libro oculto. Es decir, que el libro mantiene un secreto, pero no sabemos cuál es. ¿Y se conservan muchos ejemplares de estos libros? Bueno, son varios los que estamos citando, ¿no? Los que acaba de citar Carlos. Por ejemplo, el de la estenografía. El de la estenografía ahora mismo sí se conservan porque se hicieron bastantes copias. Claro, y aparte ya digo que estamos hablando de esos 3 volúmenes, de los cuales 2, bueno, más o menos circulaban como tratados de magia en aquella época, y después, a pesar de que ya digo que se publicó en el año 1606, cuando él ya había muerto, incluso Felipe II ordenó que se quemaran estos manuscritos por miedo a su divulgación, se convierte en un libro maldito. De hecho, fíjate que está citado en una de las obras clásicas de Jacques Verger, los libros condenados. Él menciona también la estenografía. ¿Por qué? Porque casi llega a desaparecer. Pero al final se rescatan bastantes manuscritos. Eso hace que los distintos copistas que hubo en aquella época pues los fueran editando, y de hecho ahora pues en determinadas editoriales especializadas se puede encontrar alguna de las estenografías. No se va a entender ni papa, porque sobre todo los 2 primeros volúmenes son básicamente invocaciones que se hacen a los espíritus para transmitir este mensaje, o mensajes muy concretos. Son rituales apropiados, ya digo, para invocar al ángel correspondiente. Por ejemplo, por dar un ejemplo para que los oyentes se hagan una idea, uno de estos rituales de invocación consiste en el siguientes: Padiel, Aporsi, Mesarpon, Omeuas, Peludin, Malpreaso. Y el espíritu cartero se supone que aparecía en ese momento para llevar el mensaje al destinatario, siempre y cuando el destinatario, por supuesto, conociera también las claves o los códigos oportunos para que pudiera recibir sin ningún tipo de problema. Bueno, ese tipo de cosas es las que no aparecen en esta tercera parte, que no se ha llegado a descifrar hasta hace muy poquitos años, hasta el año 1998, donde Tim Reed, un matemático estadounidense de los laboratorios AT&T y especialista en códigos secretos, según él, ha podido interpretar lo que este tercer manuscrito o volumen de la estenografía podía revelar. Y lo sorprendente son las afirmaciones que ha dicho este matemático, Jim Reed, porque lejos de pensar que estaríamos hablando, como podía ser el manuscrito Voynich, con más invocaciones sagradas o mágicas o rituales de invocación a espíritus para que se aparezcan, o casi una especie de Necronomicon, pero en este caso libro real y tangible, en este caso parece que fue todo una especie de tomadura de pelo del abad Tritemius, que quiso desafiar a distintas generaciones y a distintos siglos para llegar a la conclusión de que realmente no había nada interesante en esa criptografía que aparece en ese tercer volumen, hasta el punto de que los mensajes de Tritemius, que encriptó en estas tablas, resultaron ser tan banales como algunas frases que sí se han podido descifrar. Y cito una de esas frases para que os deis cuenta por dónde iban los tiros. Una de esas frases, el equivalente en latín, significaría: los rápidos saltos del zorro marrón sobre el perro perezoso, que es una sentencia que utilizaba todas las letras del abecedario. O otras frases decía: el portador de esta carta es un granuja y es un ladrón. Persérvese a sí mismo de él. Quiere hacerle algo a usted. Y la tercera parte, poco que también de otras cosas que se han podido localizar en este código secreto, es el principio del Salmo 21 de la Biblia. O sea que ninguna interpretación cabalística, ni alquímica, ni esotérica. Parece que fue la última carcajada que quiso expresar el abad Tritemio, demostrando
que por una parte era el padre de la criptografía, pero por otra parte que él pudo encriptar cosas que encima no tenían ni pies ni cabeza. Bueno, pues un personaje curioso en todo caso, ¿verdad? El abad Trithemius, que ha estado con nosotros en los monográficos Zona Cero, y aquí veo a Carlos Canales también muy dedicado a sus cosas criptográficas, ¿verdad? Sí, como Trithemius, San Jacobo, haciendo amonestaciones. Exactamente, estás aquí te veo a Jesús Callejo haciendo cartuchitos como los que desencriptaba Champollion. Sí. Estamos hablando de la criptografía, que es una ciencia maravillosa. Totalmente maravillosa, claro. Y es verdad que un poco lo que estamos hablando, y lo acabas de decir, es un poco la versión primera de la Enigma, ¿no? La máquina de cifrar que los nazis emplearon durante la Segunda Guerra Mundial y que luego los británicos tuvieron que desarrollar el primer ordenador de la historia, el Colossus. O sea, que fíjate la importancia que tuvo esta pequeña obra para desencadenar lo que luego sabemos en la Segunda Guerra Mundial. Lo malo es que los nazis estuvieron más de 5 años pensando que su código Enigma era indescifrable. Muy listos los de Betzenberg Park, ¿eh? Exactamente. Nada más empezar la guerra estaba descifrado, aquello fue tremendo. Y la culpa tuvieron unos polacos. Bueno, polacos. Es una historia que habría que contarla, ¿eh? Sí, una historia preciosa, cómo se descifra Enigma. Bueno, pues en homenaje a Trithemius, al padre de la criptografía, hemos tenido este monográfico. Gracias, Jesús Callejo. De nada. Rangarrock. Me voy con mi código, ¿no? Sí, te he dicho una palabra encriptada. Sí, ya. Gracias, no te la respondo por si acaso. Pronopuspo.